Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente agradecemos al Señor por la oportunidad de poder estar con ustedes, poder acercarnos a ustedes a través de este medio. Reciban un saludo, hermanos, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos y estamos orando, hermanos, por cada uno de ustedes y aquellas personas, amigos o otros hermanos de otras congregaciones que se enlazan a través de este medio. Dios les bendiga ricamente. Oramos porque la obra del Señor vaya adelante, vayamos creciendo y agradecemos al Señor por esta oportunidad, estas herramientas que tenemos para poder hacer la obra del Señor. Que el Señor les bendiga ricamente. Un saludo para los hermanos de las diferentes misiones allá en Rosarito, en Ensenada, a nuestros hermanos de Camalú, que a veces también nos sintonizan, ¿verdad? A nuestros hermanos de Mexicali, de Nuevo León, de Colonia 28, Colonia Juárez, nuestros hermanos de 57, de Kilómetro 39, de aquí de Guadalupe Victoria y de allá de Ejido, Oaxaca, Nuevo Hogar, Delta. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. La palabra de Dios dice que debemos orar unos por otros, estemos en oración, estemos unidos, hermanos, en ese propósito, ¿verdad? En ese propósito de fortalecernos unos a otros, hermanos, en medio de todo esto que estamos viviendo. No bajemos, hermanos, la guardia. Hay que buscar la manera, hermanos, de estar siempre ocupados, creciendo en la obra del Señor, como dice la Escritura, siempre, ¿verdad? Sirviendo, agradando al Señor cada momento. No estamos, hermanos, de vacaciones, estamos en un proceso que Dios está haciendo, que Dios está llevando a cabo en medio de lo que vivimos para que crezcamos como iglesia, para que retomemos el llamado, para que entendamos los planes y propósitos que Él tiene para nuestra vida. Así es de que enfoquémonos, hermanos. Les animo en el nombre del Señor y reciban, hermanos, un saludo todos ustedes de las diferentes misiones y diferentes hermanos. Que el Señor los guarde, les bendiga ricamente. Y a nuestros niños también ahí en la casa hogar, ¿verdad? Les recordamos y les amamos y oramos también por ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Y les encargo, hermanos, también, estén orando por ellos, ¿verdad? Estén orando que el Señor siga bendiciendo este ministerio. Que el Señor bendiga el personal, a todos los que están ahí trabajando, hermanos, que de veras hacen una labor, hermanos, maravillosa de estar ahí trabajando con estos niños, apoyando en todas las necesidades. Gracias a todos los que apoyan también materialmente, ¿verdad? Para que este ministerio siga adelante. Dios les bendiga ricamente. Pues hermanos, después de eh, manifestarles, ¿verdad?, lo que había en mi corazón al respecto, quiero también compartir con ustedes, hermanos, este día un mensaje. Empezamos el martes pasado, más bien el miércoles pasado, hablando de cómo nosotros podemos tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Cómo se da ese proceso y qué es un encuentro con el Señor, ¿verdad? Un encuentro con Dios, hermanos, es una experiencia especial con el Señor que nos llena de pasión y de entrega en el servicio a nuestro Dios. Un encuentro con Dios, hermanos, es el proceso en el cual tenemos ese contacto con, con la grandeza de nuestro Dios y aprendemos, hermanos, a conocer, a amar, a servir a nuestro Dios de todo y con todo nuestro corazón. Qué hermoso saber, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que es nuestro proveedor. Qué hermoso saber, hermanos, que tenemos un Dios que es nuestro Salvador. El martes pasado llegamos a un punto en el cual estamos hablando de Moisés. Moisés, hermanos, cuando le pregunta al Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo les voy a decir que te llamas? ¿Cuál es el nombre con el que te debo presentar delante de los ancianos de Israel? El Señor le dice, yo soy el que soy. Y aprendíamos que esa frase, ese nombre, hermanos, representa toda la provisión de Dios, todo lo que Dios es.
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro guía, Dios es nuestra luz, Dios es todo eso y mucho más, ¿verdad? Por eso dice, yo soy, ese es mi nombre. Y esa experiencia, hermanos, que vivió Moisés y el pueblo de Israel después, hermanos, le ayudó a confiar en el Señor verdaderamente. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos buscar cada día. Cada día tener ese encuentro con Él para que confiemos en todo momento, en toda circunstancia. Dios desea, hermanos, que nosotros tengamos un encuentro con Él para que le conozcamos y conozcamos la grandeza de su poder y entendamos, hermanos, que Él está en control de todas las cosas, aún de esto que vivimos, ¿verdad? Que nos es tan difícil oír, hermanos, de muchos hermanos que están enfermos, de ver a hermanos o a nuestros vecinos, amigos, familiares, ¿verdad? Pasar por este tipo de situaciones. Nosotros estamos viendo, hermanos, cómo ha cambiado la dinámica, la movilidad de la gente, ¿verdad? Y más ahorita, hermanos, que tenemos que quedarnos en casa, ¿verdad? Atender a esas disposiciones, buscar la manera, hermanos, de no salir tanto. ¿Por qué? Porque estamos en un punto, hermanos, tremendo. Pero ¿qué es lo que vemos en medio de todo esto, hermanos? Dios está en control. Dios está en control. Dios no se le ha salido de control esto. No se le ha salido de su mano todo esto que está sucediendo. Él usa todas las cosas para bien. Él utiliza, hermanos, todo para su gloria y honra y para formarte a ti. Así dice la Escritura, ¿verdad? Ahora, pero es importante, hermanos, que nosotros podamos conocer a Dios. Conocerlo cabalmente. Mire, hay una oración que está registrada en el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en las que el apóstol Pablo ora por la iglesia de Éfeso y por ende, ¿verdad? Ora también por nosotros, para que nosotros podamos entender y conocer a Dios. Pablo dice, hermanos, en Efesios el capítulo 1, versículo 15, dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y veo, fíjense, hermanos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué ora Pablo, hermanos? Que nosotros podamos llegar a entender y comprender cuál es la esperanza a que el Señor nos ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? Hermanos, ¿a dónde el Señor nos quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? Dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? ¿Cuál es esa herencia que nosotros tenemos, hermanos, que es grandísima? A veces el mundo nos lamparea con sus ofertas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una más excelente y maravillosa herencia en Cristo Jesús. Es bien importante, hermanos, que nosotros lo lleguemos a entender. Dios quiere que lo entendamos. Dios quiere que lo comprendamos, que entendamos este principio. Y luego dice, hermanos, del verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa grandeza, esa supereminente grandeza de su poder es para nosotros los que creemos. O sea, Dios, hermanos, quiere actuar, Dios quiere obrar, pero Él va a actuar, hermanos, en aquellos que creen, ¿sí? Es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros debemos creer, conocer esto que tenemos nosotros en Cristo Jesús, las riquezas, la herencia de las que habla el apóstol Pedro también, ¿verdad? Que nosotros podamos comprender todo lo que el Señor nos ha dado.
Hace otra oración el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo, desde el 17 en adelante, dice, para que habite Cristo por la fe, estoy orando, dice el apóstol Pablo, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjese que no es un tentoncito nada más. Dios quiere que tengamos ese entendimiento total, hermanos. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque de esta manera, hermanos, nosotros vamos a poder confiar en nuestro Dios. De esta manera vamos a aprender a depositar nuestra confianza y nuestra seguridad va a estar en Dios. Eso es lo que desea, hermano. Pero a veces el mundo, le digo, nos confunde y nos mueve el tapete, como se dice, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede en nosotros, hermanos? Empezamos a buscar en otras cosas, ¿verdad? Por todos lados. Hermanos, déjeme decirle, mientras no entendamos esto, vamos a estar brincando de un lado a otro, quejándonos y echándole la culpa a todo mundo, ¿verdad? De lo que nos pasa, de lo que sucede. Y nos vamos a seguir afanando por todas las cosas. Allá en el Evangelio, según San Mateo, el Señor Jesucristo dice, no te afanes, no te afanes. El martes pasado lo leímos este versículo. ¿Por qué nos afanamos? Por nuestra comida, por nuestro vestido. ¿Qué va a pasar mañana? Nos afanamos por los días futuros. ¿Qué va a pasar? El Señor está en control. Basta cada día su propio afán. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Somos de Él. Mire, hay una historia, hermanos, en el libro de Génesis, que es la historia de Jacob. Usted sabe quién fue él, ¿verdad? El domingo, nuestro hermano Isaac nos compartió un poquito de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Pero este personaje, Jacob, hermano, lo vemos nosotros aún desde antes de nacer, luchando, batallando por la bendición, ¿verdad? Por la bendición que ya tenía de parte de Dios. Una bendición que Dios había prometido antes de que él naciera, que se le iba a dar. Y ahí está Jacob, hermano, luchando, trabajando arduamente. Se tuvo que distanciar de su hermano porque le robó la bendición, ¿verdad? Se la quitó. Tuvo que huir a una tierra extraña. Y allá en esa tierra también, hermanos, por querer hacerse de cosas, ¿verdad? También hizo sus trucos, ¿verdad? Buscando ser bendecido, buscando tener más. Cuando se le aparece el ángel en el camino, ¿verdad? Y tiene un sueño allá en Betel, lo vemos que le dice a Dios, Dios, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo, ¿verdad? Como prometiendo para que Dios le dé. Qué curioso la vida de Jacob, siempre luchando. Después de su vida, de que tiene su familia, regresa a su tierra, hermanos, y cuando se va a enfrentar con su hermano Esaú, dice la palabra de Dios, hermanos, que otra vez ahí está buscando la bendición de Dios y se pelea con aquel ángel, ¿verdad? Buscando la bendición de Dios, que ya la tenía. Y eso nos sucede muchas veces a nosotros, hermano. Estamos buscando de aquí y de allá. ¿Por qué, hermanos? Porque nos falta tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso, con el Dios que es nuestro único proveedor. No hay otra fuente de provisión más que Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo, Él es todopoderoso y Él es nuestro proveedor. Pero ¿qué sucede, hermanos? Estamos luchando, buscando alcanzar, hermanos, las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que aprendíamos el domingo, hermanos? El domingo pasado, nuestro hermano Isaac nos habló de Abraham, al cual se le pidió que ofreciera a su hijo, su único hijo, Isaac. Y él confió, hermanos, en el Señor. Confió que Él sería el proveedor del holocausto, que proveería el cordero para el holocausto. Y aún, hermanos, él entendía lo que Dios le había dicho, sacrifícame a tu hijo. Y dice la palabra de Dios que él creyó en Dios de tal manera que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios era poderoso
para levantar a su hijo de entre los muertos, así dice la Escritura. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros aprendamos a confiar así en el Señor. Mire, lo vamos a leer en Hebreos 11, versículo 17. 11, 17 de Hebreos. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjese esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado le volvió a recibir. Abraham creyó a Dios, hermanos. Esa prueba que tuvo Abraham, hermanos, dice en la epístola a los Romanos, no dudó por incredulidad. Él siguió confiando en el Señor, que Él iba a cumplir sus promesas. Mire, en el capítulo 4 de Romanos, versículo 19, versículo 18. Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido el Señor. Fíjese, hermano, Dios quiere que nosotros lleguemos a esta experiencia. Pero ciertamente, hermanos, es algo complicado para nosotros. Y la pregunta es, ¿conocemos a Dios así, hermano? ¿Alcanzamos a depender? Podemos decir desde ahorita, ¿verdad? Sí, aquí, amén, aleluya, claro que sí, podemos. Pero en la realidad, ¿usted cree que fue fácil para Abraham? ¿Usted cree que fue sencillo para él caminar 3 días, hermanos, con su hijo ahí? ¿Usted cree que no tuvo ese ataque como decía Isaac el domingo, ¿verdad? Ese pensamiento de qué es lo que va a suceder? Este es mi hijo en el cual Dios me dijo que me iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y sin embargo ahora me lo piden sacrificio. ¿Usted cree que eso no trabajó en su corazón, en sus emociones? Sí, pero él dice que estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir su promesa. Estaba plenamente convencido, ¿sí? Y no dudó por incredulidad, no dudó jamás. Estuvo confiando, esperando en el Señor, porque sabía que Dios iba a cumplir lo que Él prometió. Hermano, ¿conocemos a Dios así? Es bien importante que usted y yo, hermano, lleguemos a ese conocimiento de nuestro Dios de esta manera. Por eso Él quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él, hermano. Por eso es bien importante ese encuentro con Él. Y el martes pasado, o el miércoles pasado, perdón, decíamos que la manera de que nosotros podemos llegar a ese encuentro con Dios, hermanos, es que necesitamos estar en el lugar donde está Dios, necesitamos ir a Él, ¿verdad? El Señor está llamando a nuestro corazón. Las circunstancias nos están llevando y enfocando para que vayamos ahí al monte de Dios, en oración, en la palabra de Dios. Y tenemos que dar ese paso hacia Él, hermano, de confiar en Él. Eso es lo que aprendíamos el martes pasado, el miércoles pasado. Podemos tener un encuentro con Dios, hermanos, hasta que no lidiemos con eso que nos estorba, que muchas veces es el pecado. Hebreos dice, despojémonos de eso que nos estorba. Nuestro encuentro con Dios, hermano, nos permite retomar las promesas de Dios, retomar nuestro llamado. Eso hace el Señor, hermanos, cuando tú y yo respondemos a esa invitación. Y mire, hermano, yo le preguntaba, ¿conoces a Dios de esta manera? Como Abraham, ¿verdad? Que él se mantuvo firme. Podemos decir, ay, hermano, ¿cómo me compara usted con Abraham? Pues, hermanos, Abraham era como tú y como yo.
Pero fue un hombre, hermanos, que aprendió a buscar de Dios. Lea el capítulo 12, hermanos, de Génesis. Dice que Abraham, hermanos, cuando él llegó al lugar donde Dios lo envió, él lo primero que hizo es levantar un altar. Y luego se movió a otro lugar y volvió a levantar un altar. Y luego volvió otra vez al primer lugar donde había salido y volvió al altar. ¿Qué significa eso? Yo quiero estar en conexión con mi Dios. Yo quiero estar cerca del Señor. Quiero oír su voz. Quiero adorarlo. Quiero servirlo. Pero quiero recibir la instrucción de mi Dios. Hermanos, eso tenemos que hacer para poder nosotros llegar a conocer a Dios como lo conocía Él. No fue que él era un superhombre. Él llegó a hacer esto por su relación con Dios, por su encuentro con Dios. Dios desea, hermanos, que tengamos un encuentro con Él. Dios desea. Dice la palabra de Dios, Él quiere que nosotros tengamos ese encuentro con Él. Por lo que Él va a crear, hermanos, un escenario donde se lleve a cabo esto. Y nomás fíjese, hermanos, fíjese, nos falta ser como le hizo Moisés, ¿verdad? Moisés puso mucha atención a lo que estaba sucediendo. Le decía el miércoles pasado, hermanos, que esa zarza que se prendió, sin duda que Moisés miró muchas zarzas así, porque en el desierto sucede eso, el calor, la sequedad, todo esto hace que muchas plantas a veces se enciendan. Sucede. Sin embargo, hermanos, algo que él observó y puso atención es ¿qué es lo que está sucediendo en esa zarza? Sí, se prendió, pero hay algo que está sucediendo que no se quema. Y esto no puede ser más que una visión, un plan de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Dios está creando un escenario, hermanos, para que tú y yo podamos tener ese encuentro con Él, para que se lleve a cabo ese encuentro con Él. Dios desea hacerlo, hermanos. Dios quiere. Dice la palabra de Dios que vamos a veces a tener que ser pasados por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias, para que sometida a prueba nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así lo dice, mire, en Primera de Pedro, el capítulo 1 de Primera de Pedro. En el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si es necesario, vamos a tener que pasar por esa prueba. Y en el capítulo 5 de esta primera epístola, ahora en el versículo 10 nos dice así, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, ese escenario, hermanos, esas circunstancias que a veces son difíciles, que a veces son complicadas, que a veces son un dilema, ¿verdad? Que no sabemos para dónde correr, para acá o para atrás o para adelante. No sabemos qué hacer. Dios las usa, hermano. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para, como dice aquí, hermanos, para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos, para establecernos, para que nuestra fe, hermanos, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, tiene un propósito, hermanos, Dios. Pero tenemos que aprender a ver, hermanos, que las circunstancias que vivimos no son un castigo, no son una maldición, sino tal vez es la herramienta que Dios está usando en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, para hacer y cumplir su propósito en nosotros, hermanos. Es bien importante esto. Mire, este cuadro lo vemos bien claro aquí en el libro de Éxodo, siguiendo con la historia de Moisés. Vemos este cuadro. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios que celebraron la Pascua. Dios prometió sacarlos de Egipto y ahora sí salen con mano poderosa de Egipto. Y en el capítulo 13, el versículo 17, dice así, hermanos. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no, fíjese esto, no los llevó por el camino
de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vean la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Fíjese, hermano, lo que pasó. Dios los llevó por un camino que no era cercano. ¿Por qué? Porque Dios tenía, hermanos, un propósito con su pueblo. Dios quería que ellos conocieran a su Dios verdaderamente. Hermanos, a veces Dios permite circunstancias en nuestra vida que nos van pues vamos a pasar, hermanos, por situaciones difíciles. Pero el propósito de Dios, hermanos, es ayudarnos. A veces nosotros nos quejamos y maldecimos nuestra suerte, ¿verdad? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todo a mí, verdad? A veces decimos así, hermano, porque nos cansamos, porque se nos hace complicado lo que estamos viviendo. Pero, hermanos, como hijos de Dios, debemos entender que todo tiene un propósito, que estamos en la mano de Dios y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios. Que el Señor nos dijo que iba a haber esas dificultades, pero que en medio de esas dificultades Él va a estar ahí. Él va a estar con nosotros y Él va a usar todas las circunstancias, hermanos, para dirigirnos por el camino que Él tiene trazado. Tenemos que aprender a conocer a Dios, hermano. Tenemos que aprender a entender, ¿verdad?, lo que Dios tiene. Cuando David se enfrentó a Goliat, hermanos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que miró en ese gigantón? Todo el pueblo miró una amenaza. Todo el pueblo miró, hermanos, un fracaso para el pueblo de Israel. No, ¿cómo le vamos a hacer? Nos tiene atemorizados. Así decía el pueblo. Sin embargo, ¿qué es lo que miró David? Un muchachito de 16, 17 años. ¿Qué fue lo que miró en ese gigante? Miró una manera de cómo glorificar a Dios. Y él dice, mira, Dios lo va a entregar en mis manos. Y cuando se presenta ante el gigante, dice, tú vienes a mí con jabalina, con espada, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Él confiaba en Dios de esa manera, hermanos. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él tenía esa experiencia por el tiempo que caminaba diariamente con su Señor. Hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos de esto. Él desea esto. El pueblo de Israel, pues, es pasado, hermanos, por una situación bien complicada. ¿Cuál era? Se fueron por un camino que era lejos, que era más largo y más difícil, más complicado. El camino por Filistea, hermanos, era un camino pegado al mar, la brisa del mar. Había más manera, hermanos, era más transitado ese camino. Sin embargo, por el desierto, ¿quién quería ir? ¿Quién quería andar ahí? Aparte, estaba el mar en el camino. ¿Y cómo le iban a hacer para rodear? Dios lo llevó por un camino difícil. Lo llevó por un camino difícil. ¿Para qué? Este escenario, hermanos, que vemos aquí, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fue el escenario que Dios usó para enseñar a su pueblo que Él es poderoso y que Él está en control, que Él está a cargo, hermano. Y mire, vamos a aprender de esto unas lecciones. En este proceso, hermanos, por el que pasó el pueblo, Dios le enseñó ciertas lecciones a su pueblo Israel. ¿Qué nos enseña a nosotros también? ¿Qué es lo que podemos aprender? Mire, vamos a leer del capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Fíjense, hermanos, el propósito aquí, ¿sí? Dios los pone en un lugar donde la estrategia de Faraón iba a decir, están encerrados, no pueden salir para ningún lado. A un lado tienen el desierto, al otro el desierto, enfrente está el mar y yo vengo por detrás de ellos. No tienen para dónde ir, no tienen otra salida. Así es de que
Dios, hermano, los lleva ahí. Fíjese, es Dios quien los está llevando ahí. ¿Por qué? Porque dice el versículo siguiente, versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Fíjese, Dios trabajando, Dios está moviendo el corazón de Faraón y en lugar de ablandarlo, está endureciéndolo, o sea, lo está haciendo más terco y los va a hacer que lo sigan. ¿Para qué? Para que dice, y seré glorificado. ¿Para qué lo hizo el Señor? Para ser glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Fíjese, hermano, el propósito de Dios era que Él fuera glorificado a través de todo lo que Dios iba a hacer, y que el pueblo de Egipto, la nación egipcia, entendiera, hermanos, que no hay otro Dios sino nuestro Dios. Por eso, hermanos, Dios estaba moviendo todas las cosas, poniendo al pueblo de Israel en una situación difícil para enseñarles a ellos, para que ellos conocieran, para que ellos comprendieran lo que Dios deseaba hacer en y a través de ellos, hermanos. Dios quería hacer una obra grande en ellos. Dios estaba aquí trabajando, hermanos. Y sigue diciendo, dice, y fue dado, versículo 5, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, del rey de Faraón, rey de Egipto, y lo siguió, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Note este pequeño detalle, hermano. En medio de toda esa circunstancia adversa, Dios recuerda, mi pueblo ha salido con mano poderosa. Hermano, en medio de esa circunstancia que tú estás atravesando o vas a atravesar o atravesaste, recuerda esto, hermano. Dios te ha ido guiando y ha estado contigo con mano poderosa. Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha ayudado en medio de las circunstancias difíciles que a veces no entendemos. Pero si entendemos a nuestro Dios y comprendemos lo que Él está haciendo, vamos a ver que Él va a usar esto para glorificarse. Versículo 9, siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Fíjese, hermano, las circunstancias difíciles que Dios a veces permite y crea para que nosotros crezcamos en nuestra relación con Él, para que lleguemos a tener un encuentro con Él, nos lleva, hermanos, a buscar primeramente a Dios. ¿Clamaron a quién? A Jehová. Pero hay una cosa, hermanos, que también sale cuando tenemos este tipo de situaciones. ¿Y sabe cuál es, hermano? Sale nuestra humanidad, sale esa manera, hermanos, de trabajar que traemos del mundo, ¿verdad? Empezamos a buscar opciones humanas, opciones que estén a nuestro alcance. Empezamos a quejarnos, empezamos a hacer tantas cosas, hermanos, pero no seguimos lo que Dios quiere. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios nos hace ver, hermanos, mira, eso es lo que hay en tu corazón. ¿Recuerda el libro de Deuteronomio capítulo 8? Dice, el Señor te probó, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, la comida que ninguno de tus padres había conocido. ¿Para qué? Para ver lo que había en tu corazón, si habías de seguir o no a Él, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios tenía un propósito en ello, hermano. No fue dioquis, no fue porque se le salió de control, no fue porque Faraón podía más que Dios. No. Dios estaba haciendo una obra para trabajar en el corazón de su pueblo, hermanos. Dios permite, fíjese esta lección que aprendemos. Dios permite situaciones difíciles
para que le conozcamos a Él, para que tengamos ese encuentro con Él, para que toda la gente conozca que Dios está con nosotros. El versículo 4 que leíamos dice que Faraón y su gente iban a reconocer que Él es Dios. Y en el versículo 31, mire, me voy a adelantar, capítulo 14, verso 31, dice, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fíjese el propósito que Dios tiene en medio de las dificultades. Cuando tú y yo, hermanos, como hijos de Dios, nos sentamos y decimos, Señor, ¿qué es lo que tú me enseñas a través de esto? Dios te va a hacer experimentar eso que Él tiene preparado para ti y para mí. Te va a hacer sacar de tu corazón eso que Dios quiere que tú saques, esas cosas que tú, de las cuales todavía estás atado o estamos atados con el mundo, hermanos, que a veces no nos dejan avanzar, ¿verdad? Esa dependencia del mundo. Tenemos una necesidad y, pues voy a ir con mi compadre, ¿verdad? Tenemos una dificultad, hermanos, y decimos, no, es que yo conozco a alguien ahí en el gobierno y yo voy a ir a pedirles un apoyo, ¿verdad? Tengo mis palancas. Luego empezamos a actuar como el mundo actúa. Dice Dios, no, yo quiero que primeramente me conozcas, que clames a mí, que vengas conmigo, porque yo quiero hacer una obra en tu vida. Para eso, de eso se trata el encuentro con Dios. Eso es lo que Dios desea hacer. Mire la experiencia de Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 1, hermanos. La experiencia del apóstol Pablo, maravillosa, hermanos. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un gran siervo de Dios que hizo la obra de Dios, que plantó iglesias y escribió casi todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Un siervo de Dios que trabajó arduamente, y así lo dice, aún he trabajado más que todos ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque él tuvo un encuentro con Dios. Pero fíjense, hermanos, aún él tuvo que ser pasado por pruebas, por dificultades, con un propósito. Mire, capítulo 1, versículo 9 de 2 de Corintios. Dice el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos, con Pablo? Pablo tuvo, dice, sentencia de muerte. O sea, él dijo, pues seguro que vamos a morir por lo que estamos viviendo. Pero ¿para qué lo permitió Dios? Dice, para que él aprendiese a confiar en Dios y no en su fuerza, no en sus palancas, no en que él era ciudadano romano, no es que él era un fariseo, un hombre preparado, un hombre inteligente, no. Que él pudiera confiar, hermanos, solamente en Dios, solamente en Él, que no se apoyara en nadie más. Entonces, hermanos, Dios permite ese escenario de dificultades, de luchas, ¿verdad? Si es necesario, para que nosotros lleguemos, como decía la oración del apóstol Pablo, ¿verdad?, a comprender la grandeza del poder de Dios, las riquezas a las que el Señor nos ha dado y la supereminente grandeza de su poder. Dios desea que conozcamos la esperanza que tenemos para que podamos estar firmes y poder decir, yo sé a quién he creído, como también el apóstol Pablo lo dijo. Ese es el propósito, hermano. Entonces, continuando, hermanos, entonces aprendemos a través de esta circunstancia que el pueblo de Israel vivió, en la cual, como vemos aquí, Dios los puso, Dios los llevó a un lugar difícil, ¿sí?, donde estaban frente al mar y a los lados el desierto y atrás Faraón, para que ellos le conocieran, para que su nombre fuera glorificado en ello. Conozcamos su poder, ¿sí? Dios permite situaciones difíciles para que le conozcamos. Segundo, hermano, Dios permite situaciones, circunstancias difíciles, crea un escenario, hermanos. ¿Para qué? Para que nos despojemos del pasado, de la manera de actuar del pasado, de la forma en que enfrentamos los problemas en el pasado, y nos apoyemos en nuestro Dios. Hermano,
le decía hace un momento, a veces tenemos esos hilitos, ¿verdad?, conectados con el mundo todavía, con la manera de actuar del mundo. Tenemos un problema, le digo, y confiamos en el compadre, en la palanca, ¿verdad?, en el que conocemos, en la autoridad, en el gobierno. Nos apoyamos en que, yo tengo ahí un colchoncito y ese, gracias, que con ese voy a salir adelante. Hermano, ¿en quién confiamos? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra fortaleza? Sino solo Dios, hermano. Desea el Señor que nosotros aprendamos a confiar en Él. Miren lo que sucedió con el pueblo de Israel, hermano. En el versículo 8 del capítulo 14 de Éxodo, dice que el pueblo de Israel salió con mano poderosa, o sea, salieron sonrientes, salieron contentos, hermanos, salieron victoriosos, salieron bendecidos, porque dice la Biblia, hermanos, que los egipcios aún de sus riquezas les dieron para que se fueran. Y salieron ellos con mano poderosa porque Dios había destruido casi Egipto, mostró su poder y su grandeza en Egipto, hermanos. Y el pueblo les dijo, váyanse a adorar a su Dios. Y hermanos, en el versículo 10, cuando ven venir a Faraón, dice que dice el versículo 10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué sucedió con el pueblo, hermanos? Temieron, pero no quedó ahí. Clamaron a Jehová, qué bueno, pero no quedó ahí, hermano. Fíjese lo que pasó, que es lo que a veces nosotros hacemos. Señor, ayúdame, pero le voy a hacer así. Señor, guíanos, muéstranos. Pero yo conozco a fulano que me va a ayudar, que me va a abrir la puerta. Miren lo que pasó, hermanos. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Para qué has hecho así a nosotros? Dice que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Mira, hermano, la tristeza, la melancolía que empezó a sentir el pueblo ante lo que miraban. Acababan de pasar, hermanos, las proezas de Dios allá en Egipto, y cuando ven venir a Faraón, ellos se derrumban y dicen, ¿para qué nos sacaste a morir aquí? Mejor nos fuera seguir en Egipto. Me iba mejor en el mundo, tenía más amigos en el mundo, tenía más conocidos en el mundo, me iba mejor en el mundo. Eso es lo que dice aquí, hermanos. Pero no, se olvidaron, hermanos, de que en Egipto tenían que hacer ladrillos, de que se recibían en latigazos, de que tenían que servir como esclavos en Egipto. Y eso no lo miraron. Pero aún dijeron, nos era mejor quedarnos en Egipto. Y eso muchas veces, hermanos, es lo que nos ata también a nosotros y nos deja conectados con el pasado. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, hermano? Cuando pone un escenario para que tengamos un encuentro con Él, un escenario difícil, una dificultad, Él quiere que nos despojemos del pasado, de nuestra manera de actuar, hermanos, que cortemos ese cordón umbilical que nos tiene atados al mundo, ¿verdad? Estaba mejor en Egipto. En el libro de Números dice, nos acordamos de aquella comida que había en Egipto, los pescados, las legumbres que comíamos en Egipto. Y aquí, puro maná, puro maná. Está conectado el pueblo, hermanos, todavía con Egipto. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Que nosotros dejemos ese modo de pensar. Dios quiere que vayamos hacia adelante. Mire, Pablo, también escribiendo en el capítulo 4 de Efesios, le dice así a la iglesia y nos dice a nosotros, verso 22, 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjese, hermanos, son deseos engañosos. ¿Usted cree que era mejor estar en Egipto esclavizado que venir, hermanos, a la libertad y ver las proezas de Dios, las proezas que Dios va a mostrar en nuestra vida? Dice aquí, hermanos,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que hacer eso, hermano. Por lo cual dice, desechando la mentira. Hermanos, ya no tenemos que estar usando la mentira nosotros para poder avanzar, ¿sí? El que no tranza no avanza, dicen los filósofos del mundo, ¿verdad? ¿Se imagina? Una mentirita blanca para que me ayuden, para que me dejen salir adelante en mis negocios. Dice aquí, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que despojarnos de todo esto, hermano. Ni deis lugar al diablo. Hermanos, muchas veces el enemigo le damos oportunidades, volteamos a verlo y le pedimos consejo al mundo, ¿verdad? Le pedimos consejo, hermanos, a esa antigua vida. ¿Y qué dice aquí, hermano? No deis lugar al diablo. No des la oportunidad al enemigo de que se entremeta en tu vida, hermano, porque ya no eres de este mundo. Ya no tienes ese viejo hombre. Estamos según el nuevo, en la justicia y santidad de la verdad. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa debe ser nuestra nueva vida, hermano. No volver a lo mismo, ¿verdad? Nos hacen algo, hermanos, y maldecimos y pateamos y hacemos y no hacemos, ¿verdad? No, dice el Señor, despojémonos de eso, de esa antigua vida. Ay, cómo quisiera no estar tan convertidito para poder darte unas cachetadas, ¿verdad? ¿Para qué? Dice el Señor, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pasan años, hermanos, y todavía no podemos ver a tal persona, ¿verdad? El otro día oía el mensaje de nuestro hermano Luis que nos decía acerca de eso, ¿verdad? Cómo que a veces hay ese tipo de conflictos entre nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos refugiándonos en la vida pasada. Dios quiere tener un encuentro con nosotros, hermanos, para que limpiemos todo eso y nos demos cuenta de que no vale la pena. Que es mejor, hermanos, estar con el Señor, sentir su gracia, su fortaleza, su bendición. Entonces, Dios quiere, hermanos, Dios permite situaciones difíciles para que le conozcamos. Segundo, para que nos despojemos del pasado. Y tercero, hermanos, para que aprendamos a confiar en Él. ¿Sí? Aprendamos a confiar en Él. No, hermanos, que yo confío en el Señor. Sí, hermano. Pero a veces no estamos verdaderamente confiando en el Señor. ¿Sí? Dios quiere, hermanos, que nosotros le conozcamos como nuestro ayudador, nuestro sustentador. Mire, aquí mismo en el capítulo 13 de Éxodo, el versículo 21, mire cómo quiere el Señor y cuáles son las muestras del favor de Dios para nosotros. Dice, y Jehová iba delante de ellos, verso 21, de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarles. Qué interesante, ¿no? Sombra, una columna de nube guiándoles y de noche una columna de fuego que les iluminaba el camino, y dice aquí, a fin de que anduviesen día y noche. O sea, Dios los iba fortaleciendo, guiando de día y de noche. Verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca, siempre estuvo ahí el Señor. Aun cuando el pueblo falló, ahí estaba Dios, siempre. Dios promete, hermano, que va a estar contigo. Entonces podemos confiar en Él, hermano. Podemos confiar en Él. Aquí Moisés está escribiendo, hermanos, en retrospectiva. O sea, él ya había vivido esto, ya lo había vivido cuando lo está escribiendo. ¿Y qué es lo que vemos aquí, hermanos? Está diciendo que en todo el trayecto, en todo ese camino, en los 40 años, el Señor siempre estuvo guiándolos, siempre. Entonces podemos, hermanos, confiar en Él. Las circunstancias, las situaciones difíciles nos llevan a confiar y a esperar en el Señor. Mire el Salmo 20, hermanos, este versículo como me gusta. Salmo número 20.
Versículo 6 dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Y luego dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿En qué confías tú, hermano? Los egipcios confiaban en su caballería, en sus carros de guerra que ellos tenían. ¿En quién confías tú? ¿En quién confío yo? Dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos mi memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuál es nuestra confianza, hermano? ¿En quién debemos confiar? Aquí dice, hermanos, en el Señor, no en el hombre, no en la caballería, no en los carros de guerra, sino en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro consuelo, nuestro ayudador, hermanos. Él está siempre, siempre con nosotros. Ahora, hermanos, hay tantos versículos, pero quiero avanzar, hermanos, ya para empezar a terminar este mensaje. Confiemos, hermanos. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos a poner, hermano, nuestra mirada en Él. A no desviarnos del camino, a no desviarnos de su voluntad. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas 32, versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza de las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién está con nosotros, hermanos? El Señor. Entonces, cuando hay dificultades como el pueblo, ¿verdad? Miró esta dificultad, este ejército poderoso que venía contra ellos. ¿Qué dice Dios, hermano? Confía en mí, ten ánimo. Yo voy a estar contigo, yo voy a pelear contigo, yo te voy a sostener, yo te voy a ayudar. Esta es, hermano, la confianza que nosotros podemos tener en nuestro Dios. Cuarta cosa, hermanos. Dios no quiere, hermanos, que volvamos a Egipto por ayuda. Egipto representa al mundo y Dios no quiere que vayamos al mundo, hermanos, para apoyarnos. Sí, Dios quiere que confiemos en Él, que aprendamos a ampararnos bajo la cubierta de sus alas, que aprendamos a agarrarnos de su mano, que confiemos en Él. Estos confían en carros y aquellos en caballos, decía el salmo que acabamos de leer ahorita, el Salmo 20. Y el pueblo de Israel, hermanos, miraba ese ejército poderoso, ¿verdad?, que tenía Egipto y decía, vamos a apoyarnos allá. Dice Dios, hermanos, le da una sentencia a su pueblo Israel. Cuando lo saca de Egipto, le deja esta instrucción, hermanos, en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Fíjense lo que el Señor le encarga a su pueblo. Versículo 16, 17, 16. Cuando le dan las instrucciones a su pueblo Israel, hermanos, de que ponga un rey sobre Israel, le enseñarás esto, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque los egipcios, hermanos, esa característica tenían, ¿ok? Porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por ese camino. ¿Qué decía Dios, hermano? No vuelvas a Egipto. Yo te saqué de ahí, tú no vuelvas a Egipto. Dios quiere, hermanos, que nos desconectemos del mundo. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, hermanos, ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea para atrás es digno del reino de Dios. No podemos estar volteando hacia atrás, de allá donde sacó el Señor, acordándonos de que, en el mundo nos iba mejor. En el mundo yo tenía esto, en el mundo yo hacía aquello. Hermano, eso nos va a tener así como el pueblo, ¿verdad? En esa incertidumbre, en ese temor, en esa angustia. Dios quiere que pasemos hacia adelante, hermanos, que aprendamos a confiar en Él, hermanos, a depender de Él y no del mundo. Hay muchos versículos, hermanos, que nos recuerdan esto, pero ya vimos ahí, está bien claro, ¿verdad? Deuteronomio 17. No vuelvas por ese camino. No vuelvas por ese camino jamás. Hay una profecía, hermanos, en el capítulo
2 de Jeremías, ¿verdad? Donde el Señor dice que no debemos volver allá, ¿verdad? No debemos volver por ese camino. También en el capítulo 28 y 68 de Deuteronomio, dice, hermanos, que si nosotros nos desviamos de su palabra, o le decía a su pueblo, dice, los van a llevar a Egipto, a ese lugar donde yo te dije que no vuelvas, allá vas a ir a dar. Cuando nos desviamos de su voluntad. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor, hermanos? A depender de Él y a no regresar ni volver al mundo. Y por último, hermanos, bueno, 2 cosas más. Debemos aprender a enfrentar los problemas, hermanos, de manera distinta a como lo hacíamos en el mundo. Dios permite esas circunstancias para que nosotros aprendamos a enfrentar las situaciones, hermanos, de distinta manera a lo que lo hacíamos en el mundo. Teníamos un problema con alguien, hermano, ¿qué hacíamos? Íbamos a encararlo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué dice allá en Mateo capítulo 5, hermano? Si te hieren en tu mejilla izquierda, vuélvele la otra. Y antes, ¿qué hacíamos? Pues, hermano, ¿para qué le cuento, verdad? ¿Para qué le cuento? Dios quiere que nosotros actuemos de manera distinta, hermanos. Que no actuemos igual como lo hacíamos antes en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el versículo 13, hermanos. Y Moisés, capítulo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? No temer, estar firmes. Ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, déjate de andar desesperado, corriendo de aquí para allá, desesperado, diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer? No, dice aquí, hermano, no temáis, estad firmes y ver la salvación. Ve lo que Dios va a hacer. Ve lo que Dios, la manera en que Dios va a hacer. Y hermanos, gózate, glorifica a Dios cuando veas lo que Dios hace. ¿Sí? Dice un canto de bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Sí? ¿Cuántas bendiciones nos ha dado el Señor? Te sorprenderás, dice, cuando veas lo que Dios hará en tu vida. Oh, hermanos, dice aquí, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así quiere que nosotros estemos, hermanos. Y por último, hermanos, Dios quiere que aprendamos a depender completamente de Él. Dios quiere que aprendamos por fe, hermanos, a depender completamente de Él. Dice aquí, hermanos, Jehová peleará por vosotros. Tú no tienes por qué estar peleando. Yo no tengo por qué estar peleando. Tengo que confiar en el Señor, esperar en Él, estar tranquilo, ¿sí? Hermanos, me encanta la experiencia del apóstol Pablo allá en Hechos, creo que es el capítulo 27, cuando él cae en ese naufragio. 15 días, unos 14 días en una tempestad tremenda, que no habían comido, desvelados, mojados, con frío. Y el ángel del Señor viene un día y le dice, Pablo, no tengas temor. Yo estoy contigo y te he entregado a todos los que van contigo en el barco. Ninguno de ellos perecerá, ni un cabello de ellos se perderá. Y dice Pablo, y yo sé que esto será así. Yo sé que esto será así. Tengo que estar, ¿qué, hermano? Tranquilo. Hermano, pero qué difícil es, ¿verdad? Por eso, hermanos, Dios hace y nos lleva a veces en procesos. Por eso decía Pedro, ¿verdad? Lo que también comentó nuestro hermano Isaac el domingo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué, hermano? Para que mi fe se fortalezca, para que mi fe se afirme. Y a veces las circunstancias, hermano, lo que estamos viviendo no es para castigo, no es para que nosotros nos la pasemos llorando, es para que confiemos en el Señor, volteemos hacia Él, confiemos y esperemos en Él. Dios, hermanos, permite situaciones difíciles, ¿para qué? Para que le conozcamos. Segundo, para que dejemos el pasado, hermanos, dejemos de actuar como le hacíamos antes y confiemos en Él. Tercero, para que aprendamos a confiar en Él. Cuarto, Dios no quiere, hermanos, que volvamos a Egipto, sino que confiemos y nos apoyemos solamente en Él. Quinto, hermanos, debemos aprender a enfrentar los problemas, no como lo hacíamos en el mundo, sino como
aquellos que confiamos en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice aquí, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el que va con nosotros, porque hemos orado, nos hemos encomendado al Señor, estamos en su voluntad, estamos haciendo lo que Él ha planeado. Por eso es que creemos que el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos. Y por último, hermanos, aprendamos a depender de nuestro Dios. Aprendamos a confiar única y exclusivamente, hermanos, en el Dios todopoderoso, en el Dios que nos dice, así dice el salmista en el Salmo 46, versículo 10, y con esto termino. Dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, ¿quién es, hermano? ¿El mundo? No, es el Dios de Jacob. Ese es nuestro refugio, esa es nuestra confianza. Y hermano, confiemos en el Señor. Hermanos, Dios quiere tener un encuentro contigo y va a crear circunstancias difíciles, sí. Si es necesario, Él va a crear situaciones adversas, pero ¿para qué, hermanos? Para fortalecerte, para afianzarte, afirmarte, establecerte en Él. Eso es lo que hace Dios, hermano. Así es de que pongamos nuestra mirada en el Señor y cuando veamos una situación difícil, digamos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ayúdame a aprender en ella. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él no nos va a meter en una situación que no podamos, hermano. Él siempre va a estar ahí fortaleciéndote y ayudándote en todo momento. Así lo promete y Él lo cumple, hermano. Es su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Porque eres tan bueno, Señor, con nosotros, que aún, Señor, en los momentos difíciles, tú tienes lecciones para nuestra vida. Lecciones maravillosas, Señor, que tú usas para arraigarnos en ti, para fortalecernos en ti, para que crezcamos en ti, para que seamos confirmados en ti, Señor. Oh Padre Celestial, tú nos has dejado preciosas y grandísimas promesas. Y quieres, Señor, que seamos plenamente capaces de entender, Señor, las dimensiones de tu amor, la esperanza a la que tú nos has llamado y la supereminente grandeza de tu poder, la herencia que tenemos en ti. Tú deseas, Señor, que entendamos, que conozcamos. Y en el proceso, Señor, por los que tú nos pasas para que lleguemos a entenderlas, a conocerlas. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces aún en medio de la prueba. Gracias, Señor, porque tú nos purificas, nos limpias para que podamos, Señor, salir relucientes para ti. Oh Padre, en tus manos nos ponemos. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón porque a veces, Señor, como lo hacía tu pueblo Israel, Señor, volteamos a Egipto y ponemos, Señor, en balanza nuestras circunstancias y las comparamos, Señor, con el mundo cuando no hay nada, Señor, en el mundo que sea mejor que lo que tú nos ofreces. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu misericordia. Ahora pues, Señor, obrando en tu pueblo, en tu iglesia, animando, confirmando, fortaleciendo, Señor, a tu pueblo en todo lugar, en todas las misiones, Señor, seas tú fortaleciendo, bendiciendo a todos los oyentes, Señor, de este mensaje. Tú conoces, tú sabes, tú nos has hablado, Señor, con un propósito, porque así lo dice tu palabra y tú lo cumples. Señor, enséñanos pues tu voluntad y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Bendito Señor, te rogamos por aquellos que no te conocen. Sabemos que tú tienes una obra maravillosa, Señor, en la vida y el corazón de aquellos que aún, Señor, no te han conocido. Que tal vez han oído mucho de ti, Señor, pero aún no te han entregado a ti. Señor, habla sus vidas, toca sus corazones, sálvalos, Señor. De nada serviría, Señor,
el hablar de tu palabra, de todo esto, Señor, si nuestro corazón no se rinde a ti, Señor. Oh Padre Celestial, tú quieres que todos los hombres sean salvos. Tú quieres, Señor, que todas las almas vengan a ti, porque tú eres la única respuesta a la necesidad, a esa tristeza, a esa desesperación, a esa desesperanza que nos da el mundo, Señor. A esa ceguera espiritual, Señor. El pueblo de Israel estaba esclavizado, estaba siendo azotado como esclavo, Señor, y no entendía su condición. No entendía, Señor, a la libertad a la que tú lo llevabas, a esa tierra que fluye leche y miel. Y así estamos, Señor, a veces en el mundo. No sabemos, Señor, nuestra condición, no la podemos ver. Trae convicción de pecado, Señor, para que se vuelva de todo corazón a ti, Señor, nuestra gente, nuestro pueblo. Así como un día, en tu misericordia, Señor, nos atrajiste con tus brazos de amor, con tus cuerdas de amor, Señor, a nuestra vida. Gracias, gracias, Señor, porque tienes esas palabras de vida eterna para todo aquel que quiera recibirlo. Pedimos, Señor, que ahí donde están, si hay alguien, Señor, que aún no te había recibido y que este día tú has hablado a su corazón, ahí donde está, Señor, tú oigas su clamor, su necesidad. Te pedimos que le salves, que le perdones, que le limpies, Señor. Lo levantes, Señor, y lo pongas, Señor, como parte de tu familia, de la familia de la fe. Señor, en tus manos los ponemos. Pedimos por la salvación de todo nuestro país, de toda nuestra gente, nuestros familiares, Señor, sálvalos. Te pedimos también, Señor, por los que sufren, por aquellos que están enfermos, en necesidad, sánales, Señor. Padre, pedimos por aquellos que perdieron sus casas, que aún, Señor, están anegados allá en el sur de nuestro país. Cuídalos, protégelos, Señor. Cobíjalos con tu misericordia, Señor. Provéeles sus necesidades. Pedimos por los que están en los hospitales, que están solos, Señor, que no pueden recibir visitas por esta pandemia que estamos viviendo. Pedimos que los cuide, los consuele, los fortalezcas, los sanes. Pedimos por nuestros doctores y enfermeras, todo el personal que trabaja en los hospitales, que están haciendo esta gran labor, bendícelos, cuídalos, Señor, protégelos. Por nuestras autoridades pedimos sabiduría y gracia para atender, Señor, toda la necesidad que se vive en este tiempo. Bendice nuestra economía, que haya trabajo, sustento para todos, Señor, y que tú dirijas a nuestras autoridades para tomar decisiones correctas. Señor, especialmente estamos intercediendo esta noche por nuestro hermano Francisco Cárdenas. Pedimos sanidad, restablecimiento, que te glorifique, Señor, en su vida. Te pedimos por Toño Trujillo también sanidad, fortaleza, que tú obres, Señor, poderosamente. Por aquellos hermanos, Señor, que están afectados de el COVID, Señor, que tú seas sanándoles y tú seas cuidando nuestras familias, cuidándonos, Señor, a tu pueblo, Señor, de esta pandemia. Líbranos, Padre, en tu misericordia lo pedimos. A nuestra gente, Señor. Vemos los hospitales, Señor, que están siendo llenos, Señor, de tantos casos. Señor, que seamos prudentes y actuemos correctamente. Y, Señor, que tú nos protejas, nos libres. Oramos a ti, Señor, Dios misericordioso, Dios de todo poder, porque sabemos que tú tienes el control en todas las cosas, Señor. Y en medio de toda esta situación, Señor, que tu luz resplandezca en nuestros corazones y entendamos, Señor, que tú eres un Dios bueno, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro proveedor, que tú, Señor, tienes propósitos perfectos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos, y pues seguimos en contacto. Ánimo y adelante, hermanos.